Más de 20 años al aire, centenares de invitados, miles de propuestas musicales emitidas en radio. El alma mater impulsando el metal en todas sus expresiones. En Universitaria Estéreo 88.2 FM, El Péndulo. Comenzamos la emisión 1800 de El Péndulo desde Universitaria Estéreo 88.2 en la FM, la Universidad del Metal en la radio es El Péndulo. Contra todos los pronósticos, 1800 noches de péndulo, de programa enfocado en el heavy metal, 1800 programas, 1800 noches que me he divertido con ustedes, disfrutando de la buena música, del buen metal. Y el día de hoy les traigo un programa muy especial. Hoy día martes tendremos la oportunidad de hablar y de tener un lanzamiento de una nueva banda de Lone Wolf. Y está con nosotros nuestro amigo Andrés Felipe Agudelo Rivas Afar. Bienvenido, ¿cómo vamos? Muy bien, Carlos, muy contento de esta invitación y además de estar celebrando esta emisión número 1800, pues que da cuenta de un trabajo muy dedicado, hermano, con mucha disciplina y que es de reconocer, porque 1800 programas pues no los tiene cualquiera, dedicados a un género, además que es un género que pues no es mediático, que no es un género que esté en las digamos, ni de moda, sino que es un género que es difícil, en el que se trabaja mucho desde el underground, y para mí, pues, mis respetos, porque esto es un logro, pues, muy significativo, y estoy muy feliz de que este sea el programa 1800 donde yo puedo estar. Logramos, desde hace 24 años aproximadamente, llegar a una emisora como Universitaria Estéreo, con ese sentido del heavy metal, del metal extremo. Y aquí continuamos, por eso lo digo que contra todos los pronósticos, porque al comienzo me decían, eso no se lo dejan a ustedes, sino por ahí unos 2 o 3 meses mientras escuchan lo que va a colocar, así me dijeron en algún momento. Y aquí estamos, después de 1800 emisiones en El Péndulo. Bueno, señor, Lone Wolf, nueva producción discográfica, esta es una nueva banda, una banda que está integrada por Felipe, por Juan, por Julián, por Harold, por Jaime y obviamente por Afar. Hablemos, Afar, de Lone Wolf. De este proyecto que tienes ahora después de haber salido de otras bandas. Sí, bueno, después de que terminé ya mi periplo, digamos una banda en la que estuve pues más de 30 años, me retiro un poco a lo que llaman algunos los cuarteles de invierno, ¿no? Sí, y señor. Con algunas composiciones, estaba en ciernes la salida de unas reediciones, como esta reediciones que te de traigo aquí, Ataraxia. de Ataraxia, que fue mi primera banda, una banda que inicié a finales de los 80 e inicios de los 90 como un proyecto de death metal, que algunos lo van a clasificar como ultra metal, ¿no? En esa época el ultrametal era lo que más mandaba la parada, ¿no? Sí, Afar? pero eso no se conocía como ultra metal. No, eso no. En esa época. Entonces, O sea, es que más el ah, ultrametal, en cierta forma, era un género del metal que nos inventamos acá. seguro. Es un género del metal que creo yo que nos lo inventamos en Uno tenía Colombia. algunos casetes marcados como ultra metal. Ultrametal. Ultra metal medallo. Porque usted decía ultrametal, usted decía, es más metal que el metal. Exacto. Entonces, básicamente, yo creo que ese término nos lo inventamos Sí, acá. después empezamos a discernir cada cosa en su sitio, el thrash, el death, en fin. Y entonces tenía yo en ciernes esta reedición que lo hace la Caverna Records. Un saludo a David. Él hizo un trabajo ahí bastante dispendioso, muy, digamos, fiel a los detalles. Quería un sonido muy similar al del demo. O sea, que el CD sonara muy parecido al casete. Con la densidad, con Exacto. la crudeza. Crudeza, básicamente. Guardando, pues, lo que como debería sonar un casete de esa época. En esa época nosotros nos dábamos teníamos la audacia de sacar 500 copias. Yo recuerdo que cuando fuimos a tocar por primera vez a Pero Bogotá... mira que esa audacia, ahora hay bandas que sacan 100. Sí, no, es que ahora es muy Muy difícil. difícil. Ahora le cuento un poco lo de Lone Wolf para ir retomando pues la conversación. Nosotros, incluso cuando fui a Bogotá por primera vez a tocar, era mi primera gira, y nos encontramos los casetes ya pirateados allá en la 19 en Bogotá. O sea, se De llega a esos Bogotá demos. y encuentra
pirateado ya Ataraxia. El demo, sí, el demo de Ataraxia. Y bueno, nosotros estábamos en un momento bueno, lo hablo en forma personal, yo estaba esperando esta reedición y con las ganas de regrabar o de grabar unos temas que había hecho con mi última versión de Ataraxia, que fue más o menos 1995, 1996. Incluso contacté a algunos de los miembros con los que terminamos ahí haciendo Ataraxia y teníamos una grabación de ensayo de 3 temas nuevos. Entonces les dije, yo quiero hacer al menos 2 de estos temas, llevarlos a un estudio y hacerlos bien como Ataraxia. Bueno, en fin, entre ires y venires, pues es muy difícil, pues ya con la gente de esta época, llevarlo a cabo, y seguí con la idea. Pues vos sabes que yo hago hard rock también, entonces todo este tiempo estuve también componiendo. Le estoy hablando de finales del 2023, tenía ya unas composiciones derivadas de lo que fue el proceso de The Victory. Entonces estuve trabajando en eso y en un par de temas los tenía grabados. Por casualidad me encuentro con Juan Felipe Jaramillo, que había sido el bajista de Liturgia cuando grabamos el Corby Exignes en el año 2000. Le comento pues la idea y él dice, qué chévere, yo si quiere yo participo y si necesita un bajista yo grabo ese tema. Y mi idea era grabar 2 temas. Entonces había extraído uno de esa época de Ataraxia, que se llama Chasen, y tenía otro tema que había surgido en una etapa donde viví solo por allá, un poco ermitaño, sí, una época como bucólica, pastoril, en las afueras de Manizales, en la zona rural de Villa María, en una vereda que se llama La Florida, que hoy ya es otra cosa. Yo viví solo en una cabaña y ahí me surgió la idea de una canción que no está incluida acá y que bueno, fue la primera canción de Lone Wolf propia. Yo la compuse con algo que sucedió ahí, que es una historia que tal vez quiera contar luego, porque para no spoilear lo que viene después de esto que vamos a presentar hoy. Bueno, vamos a comenzar a escuchar este trabajo de Lone Wolf con el lado A, porque hay una particularidad de la cual vamos a hablar también ahora de este CD, que este CD tiene una parte reproducible en tornamesa, 33 revoluciones por minuto, y la otra parte está en el mismo CD, pero se puede reproducir en CD, o sea, en una reproductora de CDs. Es algo que yo la verdad no conocía, tengo que ser muy sincero, y me sorprendió cuando llegó a mis manos y cuando lo metí en el tornamesa y sonó perfectamente. Este tema que vamos a escuchar a continuación, el Silurian Thesis. Pero ese es el que está en modo vinilo, ¿no? Vinilo, ese es el que está en modo vinilo. Y también lo vamos a escuchar aquí, a continuación, perfecto, en El Péndulo. Bueno, Afar, este Lone Wolf, este tema, Silurian Thesis, habla de eso, ¿no? De esa tesis, de esa hipótesis siluriana, de que existió una civilización anterior al ser humano mucho más, digamos que inteligente, mucho más avanzada, y es de eso lo que habla el trabajo, el tema. Ese tema sí, específicamente son temas que me han inquietado. Inicialmente yo pensé que la referencia a Siluria hacía, digamos, relación con edades o épocas o eras geológicas, y no, o sea, el silúrico no. Eso tiene que ver con una especie que fue retratada o reflejada en un episodio del Doctor Who. Usted que le gustan un poco las series y este tipo de cosas. Que la vio con un amigo suyo. Seguro. Seguramente la vio con el señor Leonardo Andrés, muy amigo suyo, que es también fanático de estas series. Pero es que esta es una tesis, no recuerdo el nombre del científico de la persona que dio la tesis o experimentó primeramente esa, digamos que esa definición del Silurian Thesis. Y bueno, creo que es eso, es pensar que existió esa civilización y tener nosotros la posibilidad de poder descubrirlos a ellos. Sí, hay un tema bastante, digamos, que la ciencia ha planteado y digamos,
en el desarrollo de la teoría hay cosas bastante intrigantes y bastante, digamos, que son apasionantes. Uno de ellos es que nosotros tal vez los fósiles que hayamos encontrado ni siquiera servirían para establecer si hubo una civilización. Entonces tiene que ver más con los desarrollos y con el uso del combustible fósil, por ejemplo. Ha sido una de las formas como tratar de hallar una huella remota y pasada. Incluso todo esto que tenemos acá se va a perder y se va a deteriorar, digamos, en etapas o en momentos geológicos que pasan los millones de años, pues esto no va a existir. Entonces, la teoría dice, y bueno, eso está relacionado con otra cantidad pues de ideas, y son varios los científicos los que lo han abordado, si hubo antes alguna civilización previa a nosotros. Entonces es bastante interesante y son temas que me han intrigado y que me han inquietado. Yo soy un poco curioso sobre estos temas y por eso los abordo desde la música. Bueno, Afar, este Lone Wolf como proyecto tiene, si no estoy mal, 3 integrantes de una formación de liturgia. Sí, te contaba que a partir del contacto que hice con Juan Felipe Jaramillo, tipo economista, que ha sido también, digamos, un tipo muy importante, digamos, que ha sido parte de administraciones, desde su saber y desde su ciencia, como secretario de diferentes carteras, desde el municipio, desde el departamento. Nos habíamos perdido un poco el contacto, fuimos muy amigos, muy cercanos y hemos retomado un poco eso. Y a partir del contacto que hago con él, él me dice que está trabajando con Felipe, que ahí los nombres lo ves como Felipe Trujillo, y él ha sido el baterista también del Corby Siñes. Coincidí que ellos dos estaban trabajando en un proyecto, entonces me dijo, yo hablo con Felipe y miramos, ahí inició todo. Yo de hecho venía trabajando con Penumbra, con Harold. ¿Vos conocés a Harold? Con Harold estuviste en The Victory, por ejemplo. Sí, él estuvo en The Victory y estuvo en liturgia también en la formación, y con él fue que empecé a hacer como unas pequeñas maquetas de lo que quería, tanto en hard rock como en esto de metal que estábamos haciendo. Yo le comento a Harold y le digo, Harold, mira que estos dos manes, yo los contacté y me dicen que sí, que están interesados. Harold fue muy escéptico al principio de reunir a esos manes. Y tiempos, sí, trabajos, distancias, exacto. Fue muy escéptico y le dije, hermano, pues vamos a ver, ellos manifiestan su intención y están con entusiasmo para hacerlo, y así se dio. Yo tenía para mí una de las piezas clave que todavía no lo había concretado era Jaime Aristizábal, que tal vez es uno de los músicos más, con los que a mí me ha dado gusto trabajar. Jaime es una persona, es un ingeniero civil, geotecnista, y yo creo que es uno de los mejores guitarristas rítmicos que yo he conocido y con el que he tenido la posibilidad de trabajar. Es una de las buenas guitarras que he escuchado en este país. Es un tipo que le da un valor y que le da un salto de calidad a cada una de las cosas que hacemos. Entonces para mí era muy importante contar con él, y cuando él da el sí, listo, empezamos. Bueno, Afar, este trabajo continúa ya con un lado B que se reproduce totalmente en tu reproductor de CDs, y comienza con Pigmalión. Esta es la historia del Pigmalión que se enamora de la estatua, que como no tiene suerte con las damas, comienza a construir o a esculpir estatuas, y se comienza a enamorar, y si no estoy mal es Atenea la que le convierte en mujer una de las estatuas. Sí, es una historia. Hay dos historias del rey Pigmalión. Hay una que es un mito y otra un poco más histórica. Y si esta canción está basada en el mito, y el mito yo lo resumo en una de las frases que tiene la canción, que dice que ten cuidado con lo que deseas, ¿cierto? Porque eso que deseas... Galatea, si no estoy mal. Sí, señor, está con Galatea. Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad. Exactamente. Escuchémosla aquí en El Péndulo, en la emisión 1800 de este programa en Universitaria Estéreo. Bueno, Afar, este formato, ¿por qué decides hacerlo en este formato? Un formato que, repito, para mí no era conocido. ¿Por qué decides hacerlo de esa manera? Sé que sos coleccionista de LPs y de todo ese, de EPs 45 revoluciones también,
¿Por qué decides hacerlo de esta manera? Vea, para mí, Carlos, era muy importante. Yo le planteo esto a mis compañeros y les digo, yo soy de la vieja escuela y yo pienso que las bandas atraviesan ciertas etapas. Y yo creo que cada una de esas etapas debe dejar un registro de lo que se hace. Nosotros habíamos empezado a ensayar aquí en Pereira. Donde Edwin Quiza, un sitio espectacular. Con Gustavo Hernán, Rotavista. Infortunadamente sí tuvimos algunas colaboraciones sí. Él trabaja allí muy también muy acucioso, sí, muy colaborador. Y bueno, y es un sitio espectacular, lo recomiendo 100%. Y allí empezamos. Pues no teníamos aún un vocalista, yo tenía en mente un vocal para traer a la banda. Al comienzo Lone Wolf tuvo tu voz, si no estoy mal. Empezamos a hacer cosas con voz mía. Sí, y ya luego trasciendes a encontrar una persona que, por lo que demuestran en este demo, tiene versatilidad vocal. Sí, voy a hablarle ahora un poco de él. Entonces empezamos acá y digamos, nosotros ya, digamos, por cierta facilidad y por ciertas cosas, empezamos a trabajar en Manizales y allá se dio la oportunidad de que el ensayo no lo grabaron. Algún día un saludo pues para Mariano, que es la persona que nos ha estado colaborando con su sitio de ensayo, se llama Cool Monkey, y alguna vez el registro quedó del ensayo y quedamos muy satisfechos. Era una cosa que, digamos, sin ser algo pues ya profesional, detallado, grabado cada uno pues cada instrumento por aparte ¿cierto? Es un rehearsal, ¿cierto? Y es un demo de ese ensayo que grabamos específicamente. Podría decirse que también es una live session. Sí, podría ser, ¿cierto? No se planeó como una live session tampoco. Salió perfecto la ejecución. Sí, ahí van a encontrar errores. Por ejemplo, no errores, es lo propio de y sí, puede haber errores también, es lo propio de un ensayo, ¿cierto? Si escuchas la parte de Silurian Thesis, el Silurian no está cortado como si fuera a empezar una canción, sino que escuchas la guitarra antes y el feedback de esa guitarra antes de comenzar o al terminar, exacto. Entonces, cosas como esa. Entonces, para mí fue muy importante. Ellos me copiaron, me dijeron, listo, vamos a hacerlo. Yo les dije, entonces mi intención era hacerlo en casete. Listo, vamos a hacer un demo casete. Estuvimos ponderando y me encontré con este formato, que es el formato del CD-disco. Me habían hablado de que este formato se intentó manejarse a nivel de DJs, a nivel de música disco. Alguien que trabaja desde ese punto de vista de los DJs me dijo, sí, este formato lo conocí, pero no se pudo pegar mucho. Y era un formato en el cual se tenía también la posibilidad de pinchar, como dicen ellos, en vinilo y también en CD al mismo tiempo. Pero a mí me ha resultado maravilloso tenerlo y algunos coleccionistas ya me han pedido el favor de que lo quieren tener. Este formato o este CD va a estar a la venta, Far. Sí, mira, como te digo, nosotros intentamos empezar a registrar estas etapas que hemos tenido como banda. La primera es este es nuestro demo. Nosotros para esta producción inicial vamos a salir con 10 canciones. Uh-huh. Entonces este demo pues nos está mostrando estas que tú estás registrando aquí. Este demo tiene 4 canciones. Y seguramente va a estar, esa versión solo va a existir allí, que es la versión de Silurian Thesis en vinilo, uh-huh. Y las otras 3 canciones en la versión digital, pues en la versión de CD, alistando lo que ya va a ser nuestra producción completa, pues que ya tendrá estas mismas canciones, ya en una versión pues ya propia y grabada pues profesionalmente. Bueno, señores, ya lo saben, entonces próximamente si quieren adquirirlo también, les daremos más adelante la forma, las redes sociales, las formas de contacto para adquirir este demo de Lone Wolf. De este demo hemos sacado solo 40 copias. 40 copias, o sea que va a ser muy fácil o sea, va a ser difícil conseguirla, pero va a ser fácil para ustedes entregarla mano a mano, porque ya por lo menos yo tengo 2 o 3 personas que están interesadas en tenerlo.
Viene Chasen, ¿no? Chasen es el tema que ya tenías montado con Ataraxia, si no estoy Sí, mal. ese tema tiene, pues, lo compusimos por ahí en 1995. Chasen está basado en un libro que me apasionó en su momento, que se llama The Sentinel, de Dean Koontz. Es un libro que aquí se llamó El Guardián, y del cual hay una película muy tipo El Exorcista. Y Chasen es uno de esos personajes, y el libro es mucho mejor el libro que la película en realidad. Pero en la película, por ejemplo, como dato curioso, sale Bruce Meredith. Yo no sé si recuerdas a Bruce Meredith como el entrenador de Rocky. Ajá, sí, señor. Sí, entonces es una historia bastante particular sobre el guardián que impide la entrada a través de un portal del demonio a la tierra. Es un poco esa es la historia de Chasen. Es un tema que está compuesto completamente en latín. Sí, señor, eso les iba a decir también, está en latín y suena a continuación aquí en la emisión 1800 de El Péndulo. Bueno, Afar, esta banda es completamente nueva, es una banda nueva de lo que es la escena del metal latinoamericano, logo nuevo, nombre nuevo. ¿Por qué Lone Wolf? Lobo solitario, ¿no? Sí, como te decía al principio, pues lo primero que hice fue retirarme, fue un tiempo de asueto, fue un tiempo de reflexionar un poco sobre lo que ha sido mi vida en el ámbito artístico y musical. Y de ahí parte, ¿cierto? Un poco de las características que tiene la especie. Cuando quise plasmar todo eso en la imagen que ves, porque esa imagen tiene todo un trabajo denodado que fue encargado a la diseñadora Natalia Artús de Medellín, que ya había colaborado con nosotros. De una vez, felicitaciones a ella. Entonces me hizo escribir un proyecto. Un proyecto para el logo. Sí. Para todo lo que es la imagen. Para todo lo que es la imagen. Entonces pasé desde lo biológico de la especie, desde sus aspectos sociales, desde la parte histórica, ¿cierto? Pasando por todos los referentes como la fundación de Roma, bueno, todo lo que tiene que ver con la loba y Rómulo y Remo, y una cantidad de cosas que plasmé en ese proyecto. Y pues le estoy hablando que es curioso, ¿cierto? Ella me lo puso de tarea. Me dijo, Afar, no, eso no es así, que hágame un logo, Afar. Yo necesito entender qué es lo que usted quiere y qué es lo que están buscando. Y pues obviamente hay una cantidad de cosas ahí que pues yo espero que la gente las descubra. Hay cosas en el logo como que tienen que ver con mis gustos, tiene que ver con cosas que yo he estudiado, con cosas que yo he recorrido desde de la parte de la cultura que he querido abordar, digamos, en forma pues personal. Y si ves ese círculo, pues yo creo que los conocedores lo van a identificar con el cine y con el tema extraterrestre, que también ha sido un tema que me ha apasionado de una u otra forma. Tema que viene a continuación, ¿no? Porque ese Nostromo no es, pues, quiero decirlo desde la ignorancia, porque no soy el compositor, obviamente, de ese tema, pero Nostromo no habla de la nave de Alien. Se basó en la nave de Alien. Ah, bueno, no estoy tan perdido. Sí, en la nave de Alien, de esta primera, digamos, película de Ridley Scott de Alien, el octavo pasajero, que así la llamaron. Y Alien, la nave, se llama Nostromo, también porque se basó en una historia de Joseph Conrad que se llama Nostromo. Nostromo está basada en una historia que Joseph Conrad la sitúa aquí en América Latina y es prácticamente un Colombia. Uh-huh. Un Colombia en una época y de unos conflictos históricos que podríamos extrapolar a situaciones políticas que pasan hoy en día. Es muy interesante. Yo lo abordé desde el tema personal e hice una metáfora prácticamente es un tema muy personal, muy introspectivo, porque relaciona, y la canción también está compuesta en una secuencia que va con la película. Y sí, que al comienzo habla y comienza con Start a Trip, o sea, comenzando un viaje. Sí, y es un poco en eso que lleva uno dentro y el monstruo que lleva uno dentro, y es así como el alien que va dentro de la nave y que empieza a hacer y a deshacer dentro de esa misma nave. Escuchémosla aquí en El Péndulo, la emisión 1800 en Universitaria Estéreo.
Mi nombre es Carlos Espectro Muñoz, con ustedes, con nuestro amigo Afar. Lone Wolf, su proyecto musical, nos entrega este demo que es coleccionable 100%. Bueno, Afar, para cualquier banda es muy importante el frontman, la voz. ¿Y de dónde llega Julián, si no estoy mal, que es el vocalista Sí. en este momento? Julián López. Julián López, como te decía antes, yo tenía en mente otra persona. Yo les decía a mis compañeros ahí, para mí es muy importante porque esta banda, a diferencia de otras cosas en las que he estado, pues somos amigos de hace 20, 25 De más la años. adolescencia, de la universidad. Y pues somos como una familia, donde nos cuidamos, o sea, estamos siempre pendientes. Como le dije, ya había dos de ellos trabajando en algunos proyectos y para mí era muy importante encontrar que se mantuviera, que es lo más difícil de mantener en cualquier banda. Digamos, es una estabilidad, es un buen ambiente, es la proactividad y empezar, porque esto es para mí empezar de cero, ¿cierto? Después de más de 30 años dedicado a hacer metal, para mí esto era comenzar de cero, entonces para mí era muy importante tener unas raíces y unas bases sólidas para sobre allí cimentar todo lo que veníamos haciendo. A Julián entonces lo trae Juan Felipe, el bajista, y un saludo para el Calvo, que seguramente va a estar muy pendiente de esta emisión. Julián ha hecho un recorrido por diferentes bandas de Manizales, ha colaborado con Fúnebre, que es una banda también, digamos, de gran recorrido allí en Manizales, liderada por Rubén. Hoy en día trabaja con Inner Hate, es el vocalista y bajista de Inner Hate. Bueno, es más bajista, pero también hace voces allí con Inner Hate, que también es una banda referente en el death metal allí en Manizales, y a mí me parece que encajó, y fue una pieza que encajó perfectamente en lo que estábamos buscando. Yo creo que comulgábamos Yo lo que siento con la es idea. que él comulga con la idea de las canciones y con el sonido también de la banda. Creo que es una conjunción perfecta allí. Sí. Es algo difícil digamos, de entender, porque muchas veces hay conflictos cuando llega un vocalista y bueno, yo quiero tirarme por este lado. No, él casa perfectamente en primero lo que quieren decir las letras, segundo el sonido de la banda a nivel musical y lo que vos querías también. Sí, básicamente porque pues las letras y digamos la base musical de todo esto que empezamos a hacer y fue todo pues construcción mía, y digamos lo que encuentro yo en Julián es que me permitió la libertad de dejarlo hacer, ¿cierto? Ha sido muy poco lo que a veces háblame de Julián, hace esto o miremos esto. Yo a veces tenía una idea para un coro y bueno, pienso que ha dado, digamos que hemos encontrado en él digamos la pieza fundamental para empezar a echar a rodar este proyecto. Eso pasa, Far, cuando hay una voz con versatilidad. O sea, Sí, cuando exacto. puede moverse en varios registros, en varias, digamos que en varios sonidos posibles a nivel de voz. Entonces, cuando hay esa versatilidad, puede suceder eso, que Sí. la persona encaje perfectamente. Y también es muy interesante que el primer día que nos encontramos para un ensayo, ensayamos toda la tarde y ya después nos quedamos, nos tomamos algo y empezamos a hablar también sobre las referencias, los gustos, las influencias, y también pues ahí encontramos mucho, digamos, del acervo el acervo que traíamos, a pesar de que tal vez él es el más joven de la banda. Entonces pues hay una pequeña brecha, pero obviamente con un gusto musical muy cercano a lo que nosotros hemos trasegado también en nuestro quehacer pues como banda y como músicos. ¿Ese Lone Wolf no se ha presentado, Far? No nos hemos presentado y digamos que hemos tenido ya digamos un par de propuestas. Yo quiero hacer con esta banda, lo quiero hacer distinto. Yo quiero, sí, y yo quiero tener las mejores condiciones para mis músicos, para ofrecer la mejor, digamos, el mejor show para la gente que ya
digamos, vamos creando una pequeña base de gente que le gusta lo que estamos haciendo, entonces quiero hacerlo de la mejor manera. Eso lo da la madurez, los años y muchos de ellos dedicados a la música. Es importante para las bandas que están comenzando y todo este cuento. De los afanes, como decía mi abuela, no queda sino el cansancio, y las cosas de una buena manera, con planificación, con disciplina y con profesionalismo funcionarán, sea como sea, pero funcionarán. Bueno, señor, en esta emisión 1800, pues le había pedido a usted que nos fuéramos con un listado de canciones, le pedí 10 canciones, pero como usted me sorprende con este Impulverem Reverteris, Impulverin Reverteris de Ataraxia, ¿por qué no escuchamos esta pieza del año 1995, no? No, 92. 92, del año 1992. 1992, sí. Escuchemos primero el intro y The Omen, y luego Risus Pascalis. Esto es Ataraxia sonando en la emisión 1800 de El Péndulo. Bueno, Afar, hombre, qué cosa tan interesante, ¿no? 1800 emisiones tuvimos que hacer en El Péndulo para tener Ataraxia. Una banda del 92, una banda también reconocida como de culto, tengo que decirlo de esa manera, en este ámbito del eje cafetero, y por qué no decirlo en Colombia, referente de sonido para muchas otras bandas, esta agrupación Ataraxia. ¿Ataraxia hasta qué momento funcionó como banda? Bueno, nosotros comenzamos, yo comencé muy joven, tal vez en la última etapa del colegio, y cuando entré a la universidad, con amigos de la universidad y del colegio, empezamos la banda, con amigos del barrio, con la intención de hacer death metal, y fuimos de esta primera ola de bandas que surgieron en Manizales, como te digo, con otras como Asatan, como Traición. En su momento había bandas, digamos, de otros géneros como Basura, pero estas eran las bandas, digamos, que estaban surgiendo, haciendo de la línea metal, ¿cierto? Aparecemos con Liturgia, y aparecen otras bandas que después también despegan, como Fúnebre. Una pregunta maluca, ¿qué tanto de Ataraxia hay en Liturgia? No, muy poco. ¿Cierto que sí? Muy poco. Yo creo que hay cosas que he arrastrado como persona yo, que es el tema del interés por el cine. Por eso el intro es de The Omen, que lo relacioné después con el tema de Chasen y con el tema de Sentinel. Pero no, esto es completamente diferente. Compartimos en su época, grabamos en el mismo estudio los dos demos, tal vez con una diferencia de semanas, el demo de Ataraxia y el demo de Liturgia posteriormente. Este demo lo grabamos donde un señor que pues ya falleció, que para nosotros fue muy importante, el señor Nelson Andrade, Kiko, todo el mundo lo conocía ya como Kiko. Él tenía una banda ya que se llamaba, inicialmente se llamaba FUA, después se llamó Las Santas Gemas, después le dieron un nombre muchísimo más rococó, que se llamó la Real Cofradía de las Santas Gemas, con músicos, digamos, de los años 60, muy, digamos, de mucha calidad, muy virtuosos. Kiko en la guitarra, Yayo, su hermano, en el bajo, Jorge Álvarez en la batería. Después ingresa Lilia, que recientemente falleció, y pues que yo creo que a los de la escena musical de Manizales lo sentimos, y obviamente esto es un saludo para sus conocidos, amigos y cercanos, porque Lilia apoyó el metal y el rock y las diferentes expresiones culturales en Manizales desde donde estaba trabajando con Nueva Conciencia. Entonces, yo pienso que muy poco. Yo siempre quise hacer una especie de death metal con esta banda, y tuvimos un recorrido. Nosotros incluso tuvimos presentaciones en Cali recuerdo un concierto muy particular donde tocamos con Inquisition, cuando Inquisition era thrash metal. Estuvimos en Floralia, que ahora hace un tiempo para acá lo llaman Floruega. Floruega, por aquello de Inquisition y todo este cuento. Y el tema así del black metal y bueno. El ultra metal y todo ese cuento. Sí, Floruega es allá pues sí, el Pagan Circle y una cantidad de cosas que digamos que son importantes dentro de todo esto que es la cultura metal de Cali, del Valle del Cauca. Tuvimos varias formaciones. En la formación inicial estuvo Lucho
Luis Bernardo Escobar, que fue nuestro vocalista, compusimos muchas cosas juntos. Él después tiene una banda que se llama Cunajuc, pero Lucho tiene la particularidad que grabó un álbum con Confusion. Yo no sé si recuerdas a Confusion, una banda de grind colombiana donde estuvo Dilson Díaz de La Pestilencia. Él grabó uno de los últimos álbumes que grabó Confusion, Lucho. Ahí estuvo también Mauricio, estuvo Ateo y obviamente estuviste sí, vos. Éramos 4. Mira, aquí hay una, digamos que una impresión de una boleta de un festival internacional de teatro en Manizales, Brutal Death Metal, Azatán, PDM, Traición, Ataraxia, PM, Liturgia, agosto 29, 7 de la noche. En el Acción Comunal del barrio Marmato, calle 29, calle 23, no, carrera 29, calle 23. ¿Esto fue año? 91. No sé, eso fue en el barrio Marmato, ahí tocamos las 2 bandas. Bueno, esa era una época bastante agitada, ¿no? En cuanto al metal, eran conciertos, eran conciertos con un poco de tensión, ¿no? Con miedo, digámoslo directamente con miedo. Más de Ataraxia, ¿no? Vamos con más temas. Viene a continuación Alquimia y luego Deimosfilia. Deimosfilia. Ataraxia sonando por primera vez, emisión 1800 en El Péndulo. Afar, sácame de una duda. ¿Ataraxia ha sonado en Radio FM no, en Colombia? Yo creo que es primera vez. Yo creo que es primera vez también. No quería decirlo de esa manera, pero creo que sí puede ser la primera vez de Ataraxia en la frecuencia modulada en Colombia. No sé si de pronto en el exterior alguna persona haya colocado Ataraxia en su momento como banda de culto referente. O sea, con esta reedición, el productor de esta reedición, David, el de La Caverna, o sea, comenzó a mandarnos una cantidad de, digamos, de reseñas de todo el mundo. Eso es increíble. ¿A dónde llegó Ataraxia? No, eso llegó a todo el mundo. O sea, él más me mandó reseñas de Japón, de Europa, de una cantidad de países, de Centroamérica, de Suramérica. Entonces esta reedición pues ayudó un poco a mostrar lo que es Ataraxia, con unas reseñas incluso que me dejaron a mí sorprendido de lo que la gente valora, este tipo de expresiones propias de ese momento. Le estamos hablando de inicios de los 90. ¿Y te conviertes con Ataraxia, por ejemplo, en una banda referente para los sonidos en otros países? Seguro, ¿no? Seguramente fue así. Sí, uno no sabe hasta dónde pues puede llegar. Y el punto al cual quiero llegar es que tal vez llegó más en el exterior de lo que llegó en Colombia a ser de una difusión, digamos, masiva. Sí, seguro. Yo de eso estoy. Nos comunicábamos demasiado por correo. En ese tiempo era correo y manda el demito. Pero el correo físico, sí, ¿no? El correo de escribir físico. La cartica y mandarla al postal, o ¿cómo era que se llamaba? Correos de Colombia. Sí, eso era. Bueno, más de Ataraxia. Patética inercia y luego aberración. Esto es Ataraxia en la emisión 1800 de El Péndulo. Bueno, Afar, 1800 noches, 1800 emisiones, sin contar los especiales, ¿no? Porque hemos tenido muchos especiales y transmisiones de eventos, momentos especiales, maratones y todo este cuento. Para mí es muy, pero muy satisfactorio, después de 1800 emisiones, poder sonar Ataraxia por primera vez en El Péndulo y tal vez por primera vez en la radio en Colombia. Una agrupación emblemática de nuestra región. Hace poco te vi en un podcast en el cual te preguntaron por Pereira Manizales y escogiste Manizales, ¿no? Obvio. Obviamente esta Ataraxia es 100% manizaleña. 100% manizaleña. ¿Liturgia también es muy manizaleña? Sí, claro. Lo que pasa es que ya después del tiempo, pues, nos llevó a tener músicos de diferentes partes, pero obviamente tienen su asiento en Manizales. Como te digo, en ese momento surgieron una cantidad de un movimiento bastante activo de bandas. Hoy, por ejemplo, Traición, que fue una de las bandas también que grabó un demo por esa misma época. Cárcava, por ejemplo, que fue la banda, yo creo que tú recuerdas a Cárcava. Sí, claro. Cárcava, una banda referente también, que tuvo unos trabajos muy interesantes, que infortunadamente el trabajo que iba a darle su despegue, que lo grabaron en Lorito Records en Medellín, pues se perdió,
pero Juan Felipe, que es nuestro bajista ahora en Lone Wolf, pues él también fue bajista de Cárcava, y era una ciudad con un movimiento muy activo de bandas tanto de metal como de hardcore y punk, y Manizales, como decía yo en ese podcast al que tú haces referencia, lo que pasa es que en ese momento Pereira tenía referentes musicales muchísimo más, digamos, formados, ¿cierto? Cuando le preguntas, por ejemplo, a Leo... ¿Era menos underground Pereira? No sé si menos underground, pero tenía unos músicos a los cuales usted los podía poner a tocar con cualquiera. Por ejemplo, yo le preguntaba a Leo con quién aprendió a tocar guitarra. ¿Qué te va a decir él? Diego Acevedo puede ser uno de ellos. O John César. César Noreña. Exacto. Entonces, en Manizales... Que ya habían estado en la élite, digamos, del sonido del rock nacional. Obvio, usted sabe que Tránsito cuando sacó Porque tuve que perderte, pues los llevó Radioactiva. Yo no sé quién estuvo allá. Los llevó, sí, Radioactiva, y los llevó este proceso que tenía con nuestro Rock Volumen 1, los Exacto. llevó al show de Jimmy. Y eran los número 1 en Colombia. Sí. ¿Cierto? Fue la canción más importante de los Sí, listados en Colombia. Eso es lo que a mí más me duele con Tránsito. A mí también. Porque es que, ¿por qué una banda que llega al número 1? ¿Por qué esa banda no trasciende y se convierte Por eso a mí, en un Kraken más, no sé? Por eso a mí me pareció muy buena la referencia que hizo Leo en ese podcast de Hechos. Entonces, Pereira tenía eso, ¿cierto? Tenía Diego Acevedo, tenía John César, tenía Hueso, ¿cierto? Músicos que ya eran un referente así. Manizales Pero no. Manizales se volvió más densa, más pesada, más metal Sí, que Pereira, sí. porque Pereira también se fue yendo por el heavy metal, por otras tendencias, ¿no? No, pero usted aquí, por ejemplo, cuando yo era adolescente o preadolescente, yo me volaba y venía a ver conciertos. Por ejemplo, antes de Inquisition ser Inquisition, se llamaban Guillotín. Guillotín era una banda de death metal, que eso era Creator, ¿sí me entiendes? Eso era una cosa tenaz. Yo aquí vi a Reencarnación con Ritual. Aquí, por ejemplo, estaba Attack con Belial, ¿cierto? Y los Mora haciendo, y Mora también con su banda Belial. Y eran unas bandas, hermano, de una calidad y de un nivel, ¿cierto? Un nivel muy alto. Cierto, nosotros éramos en Manizales mucho más empíricos, un poco más... Sí, yo pienso que la escena pereirana en ese momento mandaba la parada. Aquí se hacían los conciertos, ¿cierto? Aquí venía Masacre, aquí venía Equimosis, aquí venía Masacre, aquí se hacían los conciertos maravillosos, como uno que me tocó de Caos, Kraken y Osmosis. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, entonces... Caos que fue en su momento... El previo de Cronos, ¿no? Exacto, ahí estuvo Fresquet. Hay una balada preciosa de Caos. Hay que encontrarla. Que no la he podido encontrar. 1800 emisiones y no he podido encontrar la balada de Caos. El mismo Jorge Fresquet me dice que no tiene grabación de ese tema. Sí. Germán Álvarez, nuestro amigo Hueso, también me dijo cómo se llamaba, sí, pero me dijo que no la tiene. Pero bueno, eso es lo que pasa en el metal colombiano, ¿no? Sí, en el rock colombiano. Se pierden unas joyas, unas gemas, como usted lo dice, en otro espacio. Que hombre, qué lástima no tenerlas. Nacido en Féretro, Ataraxia, es lo que viene a continuación aquí en el Péndulo, emisión 1800. Eso es un outro, ¿no? Sí, es la sí, de ese outro hay algo bien particular, que hay dos versiones, y quien reeditó eso no es la versión original del demo. No. Quien reeditó quiso introducir esa versión porque en esa versión se escucha un reloj de pared de esos antiguos y se escucha un perro ladrar, porque así se grabó, ¿sí? ¿Entiendes? Lo grabamos así con unas guitarras acústicas, con Ateo y sentados una noche y tomando vino, y él quiso que incluyéramos más bien esa versión del outro que la que vamos a escuchar, porque es que hacemos referencia a todo el álbum, del intro, el outro, todo. Esto es Ataraxia en la emisión 1800 de El Péndulo. Bueno, Far, de ese listado, porque ya estuvimos con Lone Wolf, lanzamiento exclusivo del Péndulo, y ya hemos escuchado también este clásico de Ataraxia. De este listado que usted me trajo, ¿qué quiere? ¿Que pongamos los clásicos o pongamos lo nuevo? Yo le propuse ahí unos clásicos, también porque traía un clásico y traía algo nuevo, ¿cierto? Mío. Sí. Y le propuse unos clásicos en los primeros 5 tracks y los otros son como los lanzamientos. Yo quisiera que escucháramos de ahí lo nuevo de Paradise Lost, que me parece de su álbum Ascension una obra sublime. Ese tema se llama Tyrant Serenade. Eso.
Escuchemos a Paradise Lost aquí en la emisión 1800 de El Péndulo en Universitaria Estéreo 88.2 en la FM. Bueno, Afar, ya hablamos de Lone Wolf, hablamos de Ataraxia, pero hablemos un poquito de esa otra parte musical de Afar, ese hard rock. ¿También habrá proyecto de hard rock? Sí, mira que yo tenía muy adelantado mis maquetas de hard rock. Yo le he compartido a usted algunas piezas porque pues hay que dejar el registro por ahí porque, como decís, muchas cosas se pierden en el camino y bueno, es un trabajo que aquí hay muy poco hard rock. Aquí en Colombia lo he hablado mucho con usted y hemos llegado a la conclusión sí, que es tan difícil que no hay. Sí, es muy poco, o sea, uno ve y uno que ha sido cultor un poco de eso, ve que usted sabe a quién Pereira, quién hace, es cierto, usted apoya mucho, digamos, las personas que hacen hard rock y heavy metal aquí en el eje cafetero, pero si usted se pone a pensar en alguna banda a nivel nacional, hay muy pocas, ¿cierto? Hay unas de muy buen nivel. O sea, cuando a mí me hablan de una banda a nivel nacional, yo solamente pienso en Cronos. Por ejemplo, para usted ha sido Cronos. Pero usted sabe, por ejemplo, que en inglés está esta banda bogotana que ha tenido unos vocalistas invitados, incluso tuvieron al vocalista de The Poodles, a este vocalista brasilero que ahora lo hacen parte de su formación. Pero muchos dicen que esa banda trascendió ya a ser una banda internacional y no tanto una banda colombiana. Sí, no sé, pero pues han hecho unos trabajos de gran calidad y yo creo que son los que más se han esmerado en llevar a ese nivel, digamos, el género aquí en Colombia. Porque usted, por ejemplo, ve Lightwire en Cali, ¿cierto? Cali también, una banda que trabaja. Sí, también queriendo. Sonson Street, una banda de Bogotá, también se está moviendo. Nuestro amigo Andy, con su Red Steel. Red Steel también. Una muy buena banda. Muy interesante. Pero si hablamos de porcentaje de bandas de hard rock contra porcentaje de bandas de death metal o de bandas de black metal, estamos hablando de que se sacan casi 90% las otras bandas y las bandas de hard rock son muy pocas. Son muy pocas. Acá no se puede hacer un festival de hard rock. No, y además de eso, mire, ¿qué pasó con Alien, no? Con Alien tuvimos la oportunidad de ver a una super banda de los 80, una banda con sueca, éxitos previa tremendos, previa a Europe, de esa camada de Europe, camada, de Tree, bueno, una cantidad de bandas. Oiga, hermano, y fuimos, afortunadamente los que fuimos, tuvimos un concierto privado. Ya. Porque fuimos 50 personas. Triste, sí, ¿no? Es muy difícil así, es muy difícil. Complicado. Y cuando usted ve los grandes festivales, hay muy pocas, digamos, usted no ve en los grandes festivales bandas de hard rock. No, o ve las de siempre. Sí, infortunadamente. Mira, ¿quién abre Monster Rock? ¿Quién abre Cronos le abrió a Iron Maiden, le abrió a Kiss. Y Monster Rock también estuvo allí. O sea, ¿de dónde echa mano un empresario? Sí, y tienen todo el derecho. Obviamente. Tienen todo, o sea, yo mi respeto. De verlo en Cartago y no, eso es una mi respeto 100% por esa banda, es mi banda preferida del rock nacional. Gran calidad, con una escena, con una puesta en escena, con unos músicos de baterista. Hace poquito Jorge acaba de hacer con unos estudiantes de su universidad el Jesucristo Superstar de nuevo. Nuevamente, allá en Cartago se encontró con un man que se llama Juan, que fue un personaje, el Jesucristo Superstar original que hicieron aquí, donde estuvo el cantante de Estrés. Se reencontraron en Cartago. Fue muy emotivo pues el momento allí, porque pues eso, ¿cuántos años son? Entonces imagínense nuevamente hacer una obra de esas tan demandante, que en el mundo ha tenido cantantes de la talla, se sabe, Camilo VI, por ejemplo. Nada más y nada menos. Sí, entonces sí, yo sigo trabajando. Hacia un amigo suyo no le gusta Camilo VI, ese tipo tenía un registro vocal. Yo lo vi por ahí en un periódico hablando de Camilo VI. Sí, a ese señor que hablando de Camilo VI, no puede ser. ¿Hablando bien o mal? Bien. Qué raro, ¿no? Qué raro. El caso es que yo sigo trabajando, tengo también unas 8 o 10 canciones que quiero plasmar, tengo como un plan en mi cabeza, porque no las quiero dejar allí tiradas. Yo te he compartido algunas de las maquetas. Pero hay que tener en cuenta que ese sería otro trabajo grandísimo, encontrar músicos para... Claro que vos tenés a Penumbra ahí. Sí, y también ya tengo ubicados como unos músicos que me pueden dar la mano con el proyecto.
para plasmarlo. Yo no quiero dejar eso así, pues ahora no será ni Víctor, ni será, pues será bajo mi nombre, o como sea, pero no quiero dejar esas canciones. Tengo unas canciones ahí que valoro mucho y aprecio mucho por el proceso que hice, como Glory Nights, como Crossroads, como otras que tengo allí, que como te digo, algunas maquetas las has podido escuchar. Sí, señor. Escuchemos a Samael, ¿no? Con Black Mother Manifesto. Esto es El Péndulo. Bueno, Afar, hermano, primero que todo, gracias por estar acá. Gracias, hombre, por hacer música. Y gracias también por ser mi amigo, porque nos divertimos hablando de música, de fútbol y de algo más. Sí, yo creo que... Porque, hombre, qué lástima, ¿no? Que usted abandonó al América justo cuando ahora ya se meten los octogonales y todo ese cuento. No, me da más lástima como abandonaron al Pereira. Ay, pobrecito el Pereira. Ojalá no le quiten el reconocimiento. No, eso no va a pasar, eso lo organiza. No, yo estoy firme con la dama en la protesta. Usted está firme con una dama que estuvo haciendo la protesta en Cali y que vació las tribunas. Lo logró. Dejó vacías. Está quemando pólvora en el Parque de las Banderas. Bueno, señor. Hombre, de verdad, gracias por estar acá en este la gratitud es mía, Carlos, también en lo que vos manifestás. Siempre ya lo pueden encontrar en plataformas digitales. ¿No? Voy a hacerle el lanzamiento esta semana, no está en plataformas digitales, y la idea mía es que a la última parte que lleguen sean las plataformas, porque hemos hecho un esfuerzo con este formato, con este CD-disco. Son muy pocas copias. Ya tenemos Instagram de este cuento. Tenemos Instagram Lone Wolf The Band, Facebook Lone Wolf The Band. Allí pueden pedirles la copia. El correo también Lone Wolf The Band. Allí pueden pedir la copia entonces. Sí, claro que sí. Estaremos haciendo. ¿O cuánto está valiendo? Estamos ajustando eso porque yo creo que entre hoy y el próximo lunes vamos a tener el lanzamiento de la promoción Viene con camisetas de una vez y todo ese cuento. La idea era sacarlo con otro tipo de promoción, pero creo que lo vamos a guardar para el CD. Digamos, todo lo que va a hacer el merchandising. Bueno, señor. Muchísimas gracias, Carlos, porque también tengo que valorar tu amistad y todo este tiempo en los que nos ha abierto el micrófono y el espacio. Y sí, como nos hemos divertido mucho y nos hemos ayudado a pasar el tiempo. A pasar el tiempo, pero de manera productiva, haciendo arqueología musical, como la llamamos nosotros, rescatando tantas grandes bandas de hard rock, de metal también, ¿por qué no decirlo? Y también depurando muchas de ellas, ¿no? Porque hay algunas que no tienen tampoco mucho potencial, pero bueno. Nos despedimos de esta emisión 1800, agradeciendo a Universitaria Estéreo 88.2 en la FM con un tema de Amorphis, el Bones. Esto fue El Péndulo, 1800 ediciones aquí. Seguimos de nuevo, ¿hasta cuándo? A mí no me gusta la frase porque la dijo una banda que no me gusta, pero hasta que el cuerpo aguante. Vamos a estar acá hasta que tengamos voz y tengamos la posibilidad de mostrar música, de divertirnos haciendo lo mismo. Vamos a seguir en El Péndulo en 88.2. Eso es de Mago de Oz, sí. Hasta que a usted le encantaba, ¿no? Por eso, a mí me gusta la frase, hasta que el cuerpo... Claro que esa frase no se la puede acreditar. No, pero eso seguramente es de alguna persona coloquial en algún lugar del mundo, porque simplemente es la conjunción de palabras que llega hasta que... Yo creo que eso es de otro género musical. Puede que sí. Bueno, señor, esto fue El Péndulo aquí en 88.2 en la FM.